intervención y los modelos que ocupamos, que es la siguiente, por favor, que es el modelo que nosotros nominamos como modelo BioBio, que es el que se está utilizando como unidad desde que fue creada el año 2009 en adelante, posterior al terremoto que hubo acá en Chile y que hemos ido empleando en distintos escenarios, tanto de catástrofes como de emergencias como de desastres. Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy es conocer este modelo de intervención y cómo lo vamos a aplicar. Siguiente, por favor. Dentro del contexto que es importante realizar, tiene que ver con cuáles son las funciones que nosotros como unidad de psicotrauma desempeñamos. Y dentro de eso hay una serie de características que son importantes. La primera tiene que ver con actuar como un eje coordinador. Nosotros nos transformamos en un nodo que coordina distintos interventores, tanto a nivel micro como macro. Quiere decir que trabajamos con dispositivos de salud, también con otras unidades como bomberos, la unidad de emergencia, que es conocida como NEMI, y también diferentes actores y actrices de la comunidad que nos puedan facilitar el trabajo. Una de las características de la forma de trabajar tiene que ver con la flexibilidad. ¿Ya? Nosotros buscamos adaptarnos a los distintos escenarios y a la demanda de atención que surge en el contexto de emergencias y catástrofes, que como sabemos es bastante particular. Y la idea es que la intervención, si bien hoy día vamos a hablar acerca de los grupos, implica no solamente intervenciones de carácter terapéutico, sino que también nosotros podemos hacer consultorías, es decir, podemos asesorar, hacemos educación, también podemos entrenar a los equipos de nivel de atención primaria, es decir, los que atienden en nuestros consultorios, como secundario, que serían centros de salud mental, y terciarios, que son los grandes hospitales que tenemos acá. Además de esto, cumplimos una función que va enfocada en hacer difusión de temas relacionados con eventos catastróficos, que lo vamos a ver también sobre el uso de los medios y cómo nos comunicamos con ellos, con los medios de comunicación. Y no solamente hablamos de la catástrofe, sino que también tenemos un enfoque preventivo. Como les decía antes, nosotros hemos brindado y brindamos asesoría técnica, también asesoría clínica a los distintos equipos, porque la idea es que la unidad ingresa, articula la red y después que la red está funcionando, se retira. Entonces, otro de los objetivos que tenemos es la identificación de los casos que son más graves, que corresponden a un 3-4% de la población que vamos a intervenir, y esos derivarlos a la red que les corresponda. Eso sería más o menos el marco de trabajo en el cual nosotros nos movemos. Siguiente, por favor. Y en esa comunidad tenemos dos líneas principales de intervención. Uno que es la intervención directa, que es de apoyo psicosocial a las víctimas, donde trabajamos con primeros auxilios psicológicos, en las dimensiones individuales y grupales. Y la idea es permitirles un alivio y recuperar el equilibrio. Porque como bien sabemos, cuando ocurre un desastre, una catástrofe, se pierde el equilibrio y los recursos no son suficientes. Entonces, en ese momento se activa la unidad y lo que buscamos es prevenir la revictimización, favorecer la recuperación y también evitar que persista o se agrave cierta sintomatología. Y también enfocarnos en lo que es la rearticulación de la red. Porque, como bien decía, la pérdida del punto de equilibrio de una situación genera mucha descoordinación dentro de los mismos equipos. Por tanto, la idea es que nosotros nos incluimos como un ente colaborador que va a brindar apoyo y también realizamos procesos de aprendizaje conjunto. Entonces, la idea es mediar para favorecer la reorganización de la red que se vio afectada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la formación de equipos de respuesta local? Lo primero que tenemos que tener claro cuando llegamos a cualquier catástrofe, cualquier emergencia, es conocer el contexto.
tenemos que contar con información previa que nos permita conocer las características de la emergencia, saber cómo es el lugar, las características de las personas que habitan ahí, si es que hay alguna situación de riesgo, es decir, evaluar e ir preparados para saber en qué punto podemos intervenir y con quiénes hablar. Y en eso, una de las estrategias que nosotros empleamos antes de comenzar con cualquier intervención tiene que ver con la identificación de quiénes son los referentes locales o agentes clave. Es decir, personas que son importantes en la comunidad, en el hospital, en el consultorio, que nos permitiría poder ingresar de una manera mucho más amigable, si lo decimos de manera coloquial, y poder comenzar con el trabajo en red. Entonces, nosotros vamos a entrar a articular y a coordinar con niveles institucionales, locales y comunales, ¿ya? Y ahí identificamos los nodos estratégicos, cuáles son los puntos que nosotros debemos intervenir como equipo. Siguiente, por favor. Como les decía previamente, nuestro objetivo es brindar apoyo a los equipos locales cuando se pierde el punto de equilibrio, es decir, cuando la capacidad de respuesta del equipo local se ve sobrepasada. ¿Y qué promovemos nosotros? ¿Qué buscamos? Que los equipos recuperen su autonomía. La intervención de los equipos de trauma, de psicotrauma, no es permanente en el tiempo. Lo que nosotros hacemos es desplegarnos cuando se requiere y después nos retiramos una vez que los equipos han alcanzado su autonomía, ¿ya? Mientras tanto, vamos trabajando en varias líneas. Una de esas tiene que ver con la capacitación de los equipos en primeros auxilios psicológicos, en salud mental en emergencia. También hemos capacitado en temas relacionados con suicidio, dependiendo la necesidad del equipo local. Y, como les decía, nos replegamos, nos retiramos una vez recuperada la red local. Un ejemplo de esto es que en la ciudad donde nosotros trabajamos, que es Concepción, en Chile, el sur de Chile, durante la pandemia trabajamos en el hospital regional, que es el hospital más grande del sur de Chile, y nosotros ingresamos a brindar apoyo a las distintas unidades o servicios clínicos. Nosotros ingresábamos, trabajábamos en conjunto con quienes dan apoyo a los funcionarios de salud en el área de salud mental, que es medicina del personal, y con ellos articulábamos aquellos servicios que requerían intervención. Una vez que el equipo de salud del personal, que es el equipo local, recuperaba su autonomía, nosotros nos retiramos. Y esta fue una intervención que duró varios meses. Y en la medida en que íbamos interviniendo, veíamos cómo la demanda de atención también iba decreciendo. Entonces, el primer paso fue hacer un diagnóstico, contactar con los agentes claves, que en el caso del hospital regional fueron las enfermeras de cada uno de los servicios, que los mismos jefes o jefas de servicio identificaban como personas clave, que podían ayudarnos en la articulación de los grupos de intervención y también en la detección de los casos más graves. Hacer una labor de tamizaje. Siguiente, por favor. Y dentro de eso, esto lo voy a repetir, la anterior, la que decía ahí, esa. Esto lo voy a repetir varias veces porque es muy importante para lograr un trabajo colaborativo, que es el trabajo coordinado y en equipo con los referentes locales. Esto va a ser fundamental en la intervención porque nos permite coordinar y a la vez adaptar nuestra intervención a la realidad de cada comunidad, de cada localidad y en el caso de la pandemia, de cada servicio. Y estos agentes o estas personas clave cuentan con conocimiento sobre la realidad local. Cada enfermera sabe lo que está pasando en su servicio. Acá también trabajamos con las municipalidades y cada una conocía la realidad de su comuna. A la vez esto favorece la adherencia a las intervenciones y las facilita, porque nos ayudaban en la organización y también las personas al ver que conocemos a alguien que es relevante dentro de la comunidad, nos permite intervenir
con una menor suspicacia y también identificándonos como un equipo de apoyo. Siguiente, por favor. Entonces, después de toda la gestión que hacemos de carácter más administrativo y de coordinación, de empezar a rearticular la red, preparamos la intervención para cada uno de los servicios o de las comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Es muy importante que cuando vamos a intervenir, considerando toda la información que tenemos del contexto, más lo que nos proporcionan los referentes locales, ¿cierto? Los agentes clave, es que elaboramos un plan de intervención con objetivos, con estrategias a utilizar, ¿ya? Con los recursos que vamos a necesitar, que estos pueden ser recursos humanos o recursos físicos, pero tenemos un panorama global de con qué contamos y cómo lo vamos a hacer. Y nuevamente, el rol aquí del referente local es fundamental. Además, nosotros dentro de nuestro equipo somos 11 personas, hacemos un trabajo en duplas, que lo voy a explicar más adelante, y que a cada dupla se le asigna una responsabilidad, una localidad, un grupo con el cual trabajar, y esto permite un trabajo coordinado dentro del equipo y a la vez generamos nosotros los mismos referentes para que los agentes clave se contacten con nosotros. Y la principal intervención que realizamos es primeros auxilios psicológicos. También se pueden efectuar capacitaciones, algunos talleres, pero principalmente nuestra herramienta de trabajo van a ser los primeros auxilios psicológicos. Siguiente, por favor. Entonces, respecto al plan de intervención, llega a nosotros la solicitud de intervención por parte de algún equipo local. Nosotros conversamos con ese equipo y elaboramos el plan de acuerdo a cada servicio, a cada localidad, a cada comunidad. Tenemos que tener esa información y hacemos una suerte de diagnóstico participativo que nos permite realizar, emplear en realidad estrategias que sean atingentes y que se vayan a adaptar. Un ejemplo de esto es que nosotros trabajamos en algunos servicios clínicos que realizaban turnos. Por tanto, los horarios para nuestras intervenciones debían adaptarse a los turnos. También trabajamos con personas que manejan las ambulancias y por tanto las intervenciones se realizaban a veces dentro de la misma ambulancia de manera remota. Y en esto tenemos que poder adaptarnos y ser flexibles del modo en el cual vamos a intervenir. Durante la pandemia había muchas restricciones acá respecto a los aforos, a la presencialidad, por tanto empleamos estrategias tanto online como presenciales cuando se pudo realizar. Y cuando ya elaboramos el plan, presentamos la dupla que va a intervenir al servicio para que lo conozcan y se le asigna esta intervención a una determinada dupla de funcionarios de la unidad. En el caso de nosotros, contamos tanto con psicólogos como psiquiatras como trabajadores sociales. Entonces, la mezcla que se da en las duplas es bastante interesante por lo que cada uno puede aportar. Había un psiquiatra con una psicóloga o un psiquiatra con una trabajadora social de distintas áreas. Y eso permite hacer una intervención mucho más global y a veces notar desde el área de expertise ciertas características o dificultades que podemos percibir. Siguiente, por favor. Cuando hablo del referente local, no necesariamente van a ser las autoridades. Muchas veces hay personas que desconfían de la autoridad o que tienen desconfianza como de ciertos miembros del equipo, por eso es importante detectar personas que sean bien evaluadas, bien valoradas dentro de la comunidad. Y como bien les pongo ahí algunos ejemplos, pueden ser mandos medios, de repente teníamos personas que trabajaban en el área administrativa de los hospitales, cuando nos fuimos a trabajar a comunidad también con los presidentes y presidentas de las juntas de vecinos, los dirigentes, etcétera, que facilitan que nosotros podamos ingresar a estos grupos
y que nos vean como, les decía previamente, un apoyo. Esto nos permite coordinar de una manera mucho más efectiva y también integrar nosotros a este equipo local. Generamos una mejor recepción. Siguiente, por favor. Y otra de las estrategias que empleamos tiene que ver con el trabajo en duplas. Como bien les decía, nosotros como duplas pasábamos a ser un referente para los agentes clave o los referentes locales. Entonces ellos se comunicaban directamente con nosotros, la información fluía de manera mucho más adecuada. ¿Y qué es lo que permite también este trabajo en dupla? Es como la coterapia, ¿cierto? Contar con un compañero, con una compañera que te puede apoyar tanto en la realización de la intervención como si existe alguna contingencia y uno no puede estar, siempre hay alguien que se va a hacer cargo. Las intervenciones no dejan de hacerse. Es ideal por la carga emocional que tienen los primeros auxilios psicológicos grupales, por las dificultades que a veces se pueden dar dentro de un mismo grupo, por las características de cada persona, el tratar de tener siempre, como si lo miráramos desde el fútbol, alguien en la banca, por si alguien se lesiona, que pueda entrar alguien a intervenir y tratar de que siempre el trabajo sea en dupla. Y también buscábamos, por lo menos en lo que es intervención online, que no fueran más de 8 personas por cada intervención, para evitar las interrupciones, también por las coordinaciones que había en cada servicio, y cuando los grupos son muy grandes, no se hace tan efectivo. Entonces, este trabajo en grupo, de repente si tenemos una comunidad muy grande, más vale hacer varias intervenciones por distintas duplas que juntar 20 o 30 personas solamente para intervenir, porque ahí hay personas que se van a inhibir, que no van a querer hablar, entonces es mucho más efectivo hacerlos en grupos más pequeños, pero que permite realizar un trabajo que es mucho más enriquecedor y que disminuye la inhibición de los y las participantes. Y en esto lo que les decía, nosotros complementamos mucho las visiones desde lo psicosocial y lo médico. Y cuando hay situaciones complejas, algún participante o una participante que comienza a llorar o que se enoja, permite que uno de la dupla pueda salir con esta persona, abordarlo aparte, hacer una intervención individual si es necesario, y también el poder apoyar al compañero o la compañera mientras está realizando la intervención. Por eso es una estrategia que es muy útil y favorece un adecuado manejo grupal. Lo hace mucho más efectivo. Siguiente, por favor. Y al preparar la intervención, nosotros teníamos dos grandes líneas. Una que es la intervención individual, que era en casos específicos, ¿ya? Y que eran tamizados, es decir, nosotros seleccionábamos. Siempre es preferible, por un tema también de costo-beneficio, realizar intervenciones grupales, no solamente por la cantidad de personas que nos permite abordar, sino que también porque en los eventos traumáticos la experiencia compartida favorece mucho más la sensación de comprensión y de sentirse identificado con compañeros. Y la otra alternativa que teníamos era la realización de talleres, que eran talleres de manejo de estrés, de mindfulness, algunos de trabajo en equipo que surgieron de acuerdo a la necesidad. Pero como línea de intervención siempre se sugieren los primeros auxilios psicológicos en modalidad individual para aquellos casos que lo requieran, que sean más severos, y la intervención grupal. No realizar psicoterapia, no realizar debriefing u otras intervenciones como la intervención en crisis, que en algún momento estuvieron de moda, pero que el hablar del evento traumático generaba una mayor retraumatización y por tanto había mayor sintomatología. Por tanto, la literatura internacional lo que dice es la intervención de elección en los casos de catástrofes son los primeros auxilios psicológicos. Y en eso existe el manual de la OPS, que es muy bueno, es muy efectivo. Y lo interesante de los primeros auxilios psicológicos es que no se necesita ser personal de salud mental para poder intervenir.
por tanto nos permite capacitar más respondedores, que es un poco la estrategia que tenemos nosotros, para poder abordar distintas situaciones. En España y en otros países de Europa, los bomberos, la policía, están capacitados en primeros auxilios psicológicos y como son la primera línea de intervención, favorece mucho que se haga a tiempo y con eso disminuye bastante la sintomatología posterior que pudieran llegar a presentar. Siguiente. Entonces, como les decía, aquí hay una definición de lo que hicimos durante la pandemia, que es uno de los ejemplos. Nosotros intervinimos no solamente en el hospital, sino que previo a esto trabajamos con las residencias sanitarias, que eran hoteles acondicionados para que las personas pudieran hacer su cuarentena, y en eso llegamos a trabajar con 60 profesionales que hacían intervención individual mientras las personas estaban en su cuarentena, y también cuando se nos pidió pasar a intervenir los dispositivos de salud, trabajamos con primera ayuda psicológica individual en caso de necesidad. Las personas podían solicitarlo o bien ser derivados por los agentes clave o dentro de un mismo grupo detectar los casos que lo requerían. Y si veíamos que necesitaban atención de especialidad, se derivaba hacia medicina del personal, y si no, hacia el servicio de psiquiatría, donde recibían atención farmacológica, pero a lo largo de la pandemia no fueron más de 10 casos lo que requirieron intervención con psiquiatra. Por tanto, se ve la efectividad que puede tener también hacer una intervención temprana, que sea preventiva y que nosotros y nosotras podamos capacitarnos en primeros auxilios psicológicos como una estrategia de intervención muy efectiva. Siguiente. Una de las áreas que es fundamental intervenir tiene que ver con la coordinación que hacemos intra e intersectorial, ¿ya? La articulación de la red dentro de los, en este caso de los establecimientos de salud, porque voy a ocupar como ejemplo la pandemia, también el trabajo dentro de la institución con los agentes claves, con los mismos funcionarios, con las jefaturas, y como pueden ver, la coordinación con distintos departamentos o áreas de nuestro servicio que pudieran requerir intervención y que también nos ayudaban a nosotros a poder realizar intervenciones mucho más efectivas en distintas áreas. Por nombrar alguno, el Departamento de Calidad de Vida, que trabaja con los funcionarios, también la Unidad de Salud Ocupacional, el Departamento de Participación Social, con el cual hicimos un trabajo enfocado más en la comunidad, es decir, en las víctimas cuaternarias, y también con los departamentos de comunicaciones, tanto del Servicio de Salud Concepción, que es SSC, y el HGGB, que es el Hospital Guillermo Grant Benavente, que es el hospital terciario que tenemos acá. Siguiente. Y la intervención con grupos no solamente va en formar un grupo local, sino que tiene que ver con cómo trabajamos con la comunidad completa. Nosotros, una vez cerradas las intervenciones con funcionarios, cerradas las intervenciones o finalizadas las intervenciones con residencias sanitarias, comenzamos un trabajo a nivel de comunidad con las víctimas cuaternarias. Entonces, coordinamos con el Departamento de Participación Social, coordinamos con las municipalidades, con las agrupaciones de usuarios, de familiares, y realizamos también ferias que estaban enfocadas en estrategias de prevención y de promoción, y además trabajamos en talleres de capacitación enfocados en enseñar a la comunidad primeros auxilios psicológicos para que quedan capacitados como respondedores y también en estrategias de autocuidado. Siguiente, por favor. Otra área que es muy relevante dentro del trabajo en emergencias y catástrofes tiene que ver con el manejo de las comunicaciones. Cuando estamos en una emergencia, pensemos en la misma pandemia, hay una explosión de rumores, de noticias falsas o fake news, también de información que es poco clara, que es ambigua, y eso pasó mucho si uno empieza a rememorar en torno a las vacunas, de cómo se hablaba de la
de las vacunas como algo peligroso, como había mucha gente que, por lo menos en la realidad de acá, no se quería vacunar, que tenía miedo. Entonces, parte también de la labor de nosotros no solamente fue educar en términos de salud mental y de cuándo pedir ayuda, sino que también en términos de vacunación, de lugares donde acudir e información es bastante amplia. Pero lo importante es que sea de fuentes certificadas. Si nosotros vamos a entregar información, tiene que ser, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que ya esté filtrada o que sea información de fuentes confiables. Si vamos nosotros a elegir temáticas de salud mental y emergencia, tiene que ser información confiable. Tenemos que chequear nuestras fuentes, tenemos que entregar información que sea concreta, clara y que sirva para población general y también para la población específica. Entonces, nosotros tuvimos una coordinación permanente con el Departamento de Comunicaciones de nuestro Servicio de Salud y además, dentro del mismo equipo, en las reuniones que realizábamos semanalmente dentro de la misma unidad de psicotrauma, coordinábamos estrategias para el abordaje de ciertas temáticas de acuerdo a la relevancia, lo que iba surgiendo en las noticias, y también la preparación de temas a través de distintos elementos educativos. Siguiente. En concreto, lo que hicimos fue elaboración de material de difusión. Como les decía, tiene que ser un lenguaje simple, que estaba enfocado en la prevención y promoción de salud mental en emergencia y desastre. Durante un tiempo nos enfocamos bastante en lo que es prevención de suicidio, debido al surgimiento de eventos de suicidio de funcionarios y que era necesario abordar, conversar, realizar talleres, realizar capacitaciones, desarrollamos cápsulas educativas también, que eran distribuidas dentro de redes sociales del Servicio de Salud y también se enviaba a los consultorios, en las mismas unidades donde interveníamos. Era un material que nosotros elaborábamos, revisábamos en base a papers, a documentos que salían desde el ministerio, toda información que estaba muy, muy corroborada. Y también fue importante el trabajo que se realizó con los medios de comunicación local. En radio, televisión, en prensa escrita, buscábamos aparecer entregando información confiable y que permitiera a las personas también acceder de una manera bastante amigable a información que es complejo manejar por todo lo que genera. Siguiente, por favor. Y en eso, como a modo de algunos ejemplos de cosas que vimos, nosotros trabajamos mucho a través de Instagram, de desarrollar cápsulas de prevención de suicidio, de consumo de sustancias, de alcohol y drogas, que aumentó bastante durante la pandemia. También los efectos del teletrabajo, estrategias de autocuidado, lo cual también transformamos en material, era tanto digital como en físico. Hacíamos trípticos, dípticos, posters, todo lo que nosotros pudiéramos difundir de manera bastante fácil en la feria. Siguiente. Ahí hay un ejemplo de cómo funcionó y cómo se articuló el equipo de psicotrauma durante la pandemia. El cuadradito amarillo, ahí se ve el equipo como un eje coordinador entre las distintas unidades. ¿Ya? Hay harta sigla, harto resumen, porque nosotros nos entendemos, pero tiene que ver con cómo íbamos interviniendo en las distintas unidades, usando la estrategia de educación, primeros auxilios psicológicos individuales, primeros auxilios psicológicos grupales, y cómo podíamos derivar si es que había algún caso que consideráramos de gravedad. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí hay otro ejemplo para que vean otra catástrofe, que es el terremoto del año 2010, y cómo también la intervención de psicotrauma coordinó con los COSAM, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental, que son atención de especialidad, donde en uno de ellos trabajo yo, que hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que nos dedicamos solo al área de salud mental, y a su vez fue coordinando con voluntarios, con hospitales, con bomberos, con líderes comunitarios, con juntas de vecinos. Como ven, la intervención es bastante integral
y la idea es que una vez que nosotros articulamos, la red pueda hacerse cargo de su población. Eso a modo de ejemplo. Siguiente. Y ya finalizando, existen ciertas poblaciones que tenemos que considerar como relevante de abordar y que necesitan especial atención. Uno de esos son los niños, niñas y adolescentes. Sobre todo cuando en la catástrofe quedan separados de sus cuidadores, es importante que en los equipos también existan personas que estén capacitadas en salud mental infanto-adolescente, que sepan cómo abordar, porque las estrategias son distintas. Uno que trabaja con adultos sabe que existen técnicas, estrategias diferentes. Por eso nosotros dentro del equipo contamos con una psicóloga infanto-adolescente, un psiquiatra también infanto-adolescente, y los que nos dedicamos a adultos trabajamos con otra población. Otra cosa que es importante son las personas con problemas de salud y en situación de discapacidad. Problemas de salud como enfermos crónicos, hay que ver también si cuentan con sus medicamentos, si es que existen redes. Son preguntas que tenemos que hacer cuando detectamos que existe alguien con alguna de estas problemáticas. También las mujeres embarazadas que son vulnerables, personas que tengan dificultades de movilidad, personas que pueden requerir una silla de ruedas y no contar con eso. Entonces nosotros no conseguimos los insumos, pero sí podemos conectarlos con personas de la red o con instituciones que puedan proveer este apoyo, ¿ya? Y no dejar de lado las personas con trastornos mentales graves o trastornos mentales severos que van a requerir también una mayor preocupación. Siguiente. Y también las personas que están en riesgo de sufrir discriminación o violencia, siempre hay que tener prestar mucha atención con las mujeres, con algunos grupos étnicos, sobre todo con los procesos migratorios también, si es que hay personas que son refugiadas, las personas migrantes, porque van a tener una menor red de apoyo y a veces no conocen tanto la red local, por tanto tenemos que poder conectarlos y ayudarlos. Y también pueden haber discriminaciones o violencia a personas de determinados grupos religiosos o personas con algún tipo de discapacidad mental o alguna limitación intelectual o trastornos mentales severos, como ya les mencionaba. Eso es población que va a requerir que nosotros prestemos mayor atención y van a ser prioritarios en el nivel de atención. Siguiente, por favor. Y eso sería por lo menos la presentación en torno a los grupos de intervención y un ejemplo de cómo nosotros podemos intervenir como unidad. Así que eso, no sé si hay preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Renata, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono o escribirla en el chat y yo la puedo leer. Bueno, mientras algún participante... ya escribieron. Ajá. ¿Existe un protocolo de PAP grupal? Pregunta Mari José Álvarez. Mira, el manual de la OPS habla de los primeros auxilios psicológicos en general, pero la diferencia, diría yo, con la aplicación grupal tiene que ver con estrategias de manejo de grupo, con cómo manejamos los tiempos, con cómo damos los espacios para hablar, pero el protocolo es el mismo, o sea, tiene que ver con manejo de grupo más que con que haya un protocolo específico. Los primeros auxilios psicológicos son los mismos. Lo que cambia es la modalidad de cómo nosotros manejamos el grupo, de cómo damos tiempo a que hablen, a que no, cómo hacemos cuando las personas hablan demasiado y no permiten a otros conversar, etcétera. No sé si eso aclara un poco la duda, pero el manual de la OPS creo que es muy, muy bueno. Nos hacen una aclaratoria también en el chat que dice que en Chile ustedes denominan consultorios a lo que nosotros llamamos ambulatorios, que son como unos centros un poco más pequeños de atención en las comunidades. Claro, donde hay
médicos generales, enfermeras, Exacto. trabajadores sociales, pero es como el primer piso de la atención de salud. Correcto, es lo más directo en las comunidades. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Muchísimas gracias, te escriben en el chat también. Bueno, Renata, yo sé que tú también estás con el tiempo contado, porque me lo habías comentado. Así que, bueno, si más nadie tiene ninguna otra intervención, yo creo que podemos dejarlo hasta acá por hoy. Muchísimas gracias de verdad por la presentación, estuvo excelente, muy bien explicado, además muy fácil de entender, muy bien planteado todo, que creo que sobre todo en estos temas es lo más importante, que sea un contenido que llegue fácilmente a las personas que están escuchando. Clara encendió la cámara, imagino que se quiere despedir también. Sí, la verdad es que he estado pendiente, Renata, te agradezco muchísimo la información. He estado, bueno, también he salido de la reunión porque el internet donde estoy es inestable, pero la verdad que es muy nutritiva, es extraordinaria experiencia. Creo que vale la pena que pensemos en hacer como un encuentro de las distintas formas de abordaje, porque también tenemos algunas experiencias que nos, creo que pueden enriquecernos y bueno, siempre el intercambio directo es rico, ¿no? Así que bueno, que muchísimas gracias hacia ya Chile, además por el apoyo que ha dado Psicotrauma, la unidad donde tú trabajas. Y bueno, nada, estamos aquí a la orden. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad y espero haber contribuido un granito de arena con Claro que sí. Está muy organizado. Solamente el tema de la organización que tienen es muy importante para nosotros, súper interesante. Bueno, yo le envié también la presentación, si la quieren compartir no es problema. Excelente. ¿Ya? Así que si alguien la quiere ahí está disponible. Sí, la queremos. Seguro la queremos. Me alegro. Gracias. Ya por cualquier cosa Saludos estamos en contacto. Sí, yo le doy saludos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.